Paz, voluntad Cristo y amor espiritual, estimados seres. Soy Río Lufiel Ilsapse. Vamos a hablar de un tema muy especial, ya que las religiones comunes y corrientes, el cristianismo exotérico o común, el cristianismo religioso de la actualidad, se ha divorciado de la verdadera síntesis o esencia de lo que es la religión. Las religiones se volvieron fanáticas, ciegas, ignorantes, dogmáticas, interpretan la Sagrada Escritura a letra muerta y desconocen los sellos, las claves, las formas de interpretar la sabiduría y el conocimiento, la Sagrada Escritura, y olvidaron que la verdadera religión es interior. Óigase bien, porque religión, que es religare o religarnos nuevamente con la divinidad, volver a ligarnos, a unirnos con Dios, es primeramente una condición interior. Debemos encarnar a Cristo dentro de nos, pero de verdad, en serio. Debemos encarnar a Dios, hacerlo nacer dentro de nos, pero no en teoría, no en un concepto ni en una idea, sino hacerlo verdaderamente carne y sangre. Y para eso tenemos que practicar la doctrina del autoconocimiento, la sabiduría interior. Tenemos que empezar a mirar hacia adentro, buscar a Dios dentro de nos, descubrir los misterios y los secretos de nuestro universo interior, de este microcosmos. El tema de hoy es cómo Cristo sí habló sobre ese Dios interno o Dios interior, que es la base y el fundamento o fundacierto del esoterismo, de la doctrina hermética y secreta de los misterios divinos, de la doctrina oculta, los misterios de Dios, porque cuando a un religioso se le habla en estos términos, huye despavorido y en su fanatismo a veces quiere incluso golpear, agredir, insultar, armar un pleito, una discusión por oír hablar de estas cosas en estos términos.
porque hasta allá los ha conducido su ceguedad, su oscuridad, su ignorancia y su falsa doctrina, su filosofía muerta, su doctrina muerta, porque la Biblia la han interpretado a la letra muerta y la letra muerta mata la conciencia, el alma, el entendimiento y la sabiduría. Se les olvidó la esencia de la verdadera religión, que es la religión del interior, de los misterios ocultos, esos que están guardados acá en nuestro interior, dentro de nosotros mismos, y que solo podemos acceder a esa sabiduría a través del autoconocimiento. Cuando nos escudriñamos, nos observamos, buscamos no afuera, sino dentro de nosotros mismos. Y logramos hacer nacer a ese Dios dentro de nosotros. No encendiendo velas afuera, y menos para alumbrar yesos, penates, matachos, cuadros, santos, idolatría. La vela, el cirio, la luz que tenemos que encender es dentro de nosotros hay un candelabro o un candelero que tiene 7 cirios, 7 velas, 7 velones, 7 lámparas. Ese candelero, esas 7 lámparas son las que tenemos que encender. Son las que tenemos que iluminar. Es iluminarnos adentro de nos, venerables seres, para que se pueda cumplir lo que dijo Cristo: vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz nace es en nuestro interior, emana de nuestro interior hacia nuestro entorno, hacia nuestros semejantes. Y óigase bien, que esa luz se desprende, brota, surge, es proyectada, emana de ese Cristo íntimo interior, ese sol interior, ese Padre, ese Dios interno o interbio o interior, al que Cristo llamó el Padre que está en secreto, aquí, en secreto dentro de nosotros, en nuestra intimidad, venerables seres. Y por eso lo dijo y dejó ese misterio claritico aquí en las Sagradas Escrituras, donde vamos a leer: cuando vayáis a orar, entra en tu aposento y ahí en secreto, en la intimidad con ese Padre interno, ora con Él, con ese Padre que está ahí en secreto dentro de nos, venerables seres. Esa es la doctrina secreta, porque se arrancan los pelos, se rasgan las ropas,
y rechinan los dientes y se despelucan los cristianos y los insensatos, falsos religiosos o religiosos ciegos de esta esfera, pseudo cristianos, cuando se les habla de esoterismo, no exoterismo, de esoterismo, que es la sabiduría interior, o sea, la sabiduría secreta, porque ese es uno de los significados de esoterismo, el conocimiento o conocimiento secreto. Oigan esta palabra, sé es lo mismo que es, solo es cambiar el orden de la S y la E y queda es creto, que es Crito, que es Cristo. Sé es el saber, es la sabiduría. Lo secreto es la sabiduría de Cristo, pero del verdadero Cristo interior. Ahí en la palabra secreto, creto es Crito, creto es Crestos, creto es Cristo. De la palabra secreto sale la palabra Crestos o Cristos, que es lo mismo, porque Cristo es la esencia secreta de todo ser humano. Es el íntimo, es la sabiduría interior, es lo oculto, lo hermético, lo misterioso que desconocen los seres humanos del común. Entonces, no hablemos de esoterismo para que no se escandalicen tanto, porque Satán estigmatizó y generó mucho prejuicio en torno a esta palabra para alejar a los seres humanos de la sabiduría interior, de la sabiduría iluminada y secreta de Dios. Entonces hablemos de la sabiduría oculta o de la sabiduría secreta o de los misterios herméticos de Dios. Vamos a leer. Los invito a que abran la Sagrada Escritura. Vámonos al Evangelio de Viteo. En el Evangelio de Viteo, en el Memoradio capítulo 6, vamos a leer desde el verso 6, capítulo o Memoradio 6 de Viteo, desde el verso 6 en adelante. Vamos a leer esta porción bien bonita que dice así. Mas tú cuando ores, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no seáis prólijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis menestencia antes que vosotros le pidáis. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y pueden sus mercedes leer y corroborar que Cristo habló de ese Padre interior, de ese Padre interno, de ese real ser interior, de ese Cristo íntimo. Y que óigase bien, el Dios interior tiene tres
manifestaciones, semejante a la forma en la que Él se encuentra cósmicamente. Hay un reflejo de esa triuna cósmica, hay un reflejo aquí en nuestro interior, en los misterios de la genovidvia esotérica y secreta. En los misterios del microcosmos hombre vive Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo, la triuna sacra, y ese es el Dios interior. Padre, Madre e Hijo, y óigase bien que el Padre es el mismo Maestro, y cuando encarnamos a nuestro Maestro interior, ahí nos conectamos con el Padre. El Hijo, óigase bien, es el resplandeciente dragón de sabiduría. El Hijo representa o está representado por el dragón. Y cuando a alguien le es develado su dragón de sabiduría, ahí se conectó con ese Hijo. Y el Mahatma es la madre. Ahí está esa triuna que en unidad, unificados, son ese Dios interbio. Y que la regencia principal de uno está en el huerzón o el corazón, el tálamo del amor. La regencia, bueno, ahí en el huerzón, el tálamo del amor, la regencia de la madre, de ese Mahatma. A nivel del verbo está la regencia del Hijo, que es ese mismo Cristo íntimo. Ahí donde está la sabiduría, el verbo, Cristo, ahí rige el Hijo. Y a nivel del tálamo está la regencia de el Padre, que es el Maestro, el Hijo, que es el dragón de la sabiduría, ahí en el verbo, y el Mahatma, que es la madre. Ahí están esas tres formas, esas semejanzas de la triuna cósmica. Y tenemos que encarnar a esos tres seres para poder hablar de la encarnación de ese Dios interior. Entonces, pueden leer sus mercedes mismos cómo Cristo habló de ese Padre que está en secreto, porque vive en el secreto de nuestro interior. Y cada vez que oramos, nos conectamos con esa esencia interior, con ese Dios interior. Pero lógico, hay que elaborar con nos mismos, con obras, con hechos, con práctica, con conciencia, mutar la energía, practicar esta sagrada enseñanza para que ese Dios interior pueda encarnar realmente y no sea simplemente una diminuta chispa casi apagada que sostiene a los seres humanos para que no fenezcan por desconectarse en su totalidad con la divinidad. Dejamos hasta aquí este vídeo donde está esta enseñanza sobre el Dios interior, el Padre que está en secreto, en nuestro secreto, del cual habló Cristo Yeshua. Paz y luz, paz inverencial, queridos seres.